Hola, hola, qué rico de nuevo estar por aquí con ustedes a esta cita tan especial un día como hoy. Nada más ni nada menos que la mesa está servida. Hemos sido invitadas, es un privilegio para todos los que estamos en este momento, ser partícipes de este momento tan especial, de esta reunión, de esta cita divina, de así como Dios nos ha invitado hoy, como cuando a uno el novio lo invita a comer en la noche. Entonces quiero que nos preparemos. Quiero contarles que mi nombre es Mónica Varela Vargas, las saludo desde Colombia. Saludo a todas las mujeres de Testimonio Internacional, saludo a las mujeres que están por primera vez. Hemos sido llamadas en este momento a, a tener esta cita de esta serie que se llama La mesa está servida, para llenarnos de la palabra y de la verdad que Dios nos ha invitado. Y quiero regalarles una palabra que es Lucas 14, 16 al 20, que dice: Jesús contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan porque ya todo está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro indicó: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Pues quiero invitarlas a que pongamos a Dios de primero en todo, pues Él es el dueño de todo lo que hablamos anteriormente, y asimismo disponernos para lo que vamos a recibir el día de hoy. Quiero con ustedes presentarles a May Molina, nuestra salmista del día de hoy, desde Guatemala, que glorifica el nombre de nuestro Señor con la alabanza y adoración y se hace presente para bendecir nuestra reunión. Quiero también recordarles que la letra de esta canción es muy linda y quisiera que le pongamos muchísima atención. Dios les bendiga, amadas hermanas. Qué bendición el podernos sentar a la mesa todos los días de nuestra vida con el Padre y esperar esa mesa final en las bodas del Cordero un día. El Señor en Salmo dice 16, me haces conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Seguramente hay delicias rodeando al Señor en esa mesa y el Señor las tiene preparadas para nosotras. Así que esta alabanza tiene una letra tan especial y que podamos prestarle atención a la letra. Hay una mesa llena de gracia. El Padre te está llamando. Tienes un asiento en esta mesa. Él te perdona y tus cadenas cambia por una corona. Bienvenida a la mesa, hay un lugar para ti. No hay condena en la mesa, hay un lugar para ti. Nuevos comienzos hay en la mesa, copas llenas de amor que nunca se agotan. En esta mesa está el Padre
No hay huérfanos, todos somos hijos. Bienvenida a la mesa, hay un lugar para ti. No hay condena en la mesa, hay un lugar para ti. Bienvenida a la mesa, hay un lugar para ti. No hay condena en la mesa, hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Bienvenida a la mesa. Tu vergüenza borró, nunca más te detendrás. Tu rostro levantó, tu nueva vida comenzó. Tus cadenas rompió, nunca más te atará. Tu rostro levantó, tu nueva vida comenzó. Bienvenida a la mesa, hay un lugar para ti. No hay condena en la mesa, hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Así que bienvenidas a la mesa del Padre, amadas hermanas. Amén. Amén, muchísimas gracias. Así como escuchábamos, copas, ay, no se ve la copa, copas llenas de amor en esta mesa. En esta mesa está el Padre. Como dice ahí, nueva vida comienza. Tu nueva vida comienza ahora. Bienvenidas a la mesa, hay un lugar para ti. Muchas gracias, Maybelina. Les contamos también que los invitamos a la salmoterapia en Facebook de Badai los sábados para que las puedan ver con los devocionales que se publican en la revista. ¿Listo? Están cordialmente invitadas. Y ahora tenemos una gran invitada también, que es la predicadora Juliana Astudillo de Perú. Agradecemos a ella porque es la segunda vez que nos acompaña y queremos darle un micrófono para que nos comparta. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es un honor y un privilegio poder estar con todas ustedes. Y bueno, me gustaría empezar orando y luego les voy a compartir un poco qué es lo que el Padre puso en mi corazón compartir con todos ustedes. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por estas preciosas perlas que están aquí conectadas el día de hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos a nuestro espíritu, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra que hoy se va a compartir. Gracias, Padre bendito, por este maravilloso tiempo, por este espacio, que cada mujer sea bendecida y disponemos nuestro corazón para poder recibir tu palabra con temor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy le preguntaba qué quería que comparta con todos ustedes y él puso en mi corazón algo que me sorprendió, la verdad, hasta esta mañana, en estas conversaciones que me compartía que el tema era hablar sobre la ofensa, sobre la trampa de Satanás, ¿no? La ofensa es algo
que se convierte en una trampa tan difícil de poder salir. ¿Y quién no en algún momento no se ha sentido ofendido? Creo que todos nos hemos sentido ofendidos en algún momento. Em, Hay ofensas que son muy duras de perdonar, hay otras que no son tan duras de perdonar, pero sí es una trampa. Y muchas veces caemos en esa trampa y salir de eso no es fácil. Hay personas que tienen años atrapadas en la trampa de la ofensa. Em, y el día de hoy, por algo, yo sé que por algo es, el Señor ha querido que comparta este tema con ustedes. Y un poco entrando al tema, las personas ofendidas siempre producen un fruto, ¿no? Todos los que en algún momento hemos sido ofendidos, ya sea conociendo al Señor o no conociendo al Señor, se produce un fruto en nuestro interior, ¿no? Puede ser el dolor, el enojo, la ira, los celos, resentimiento, la contienda que se origina a través de la ofensa, la amargura, ¿no? Porque cuando uno se molesta, cuando uno se enoja y deja pasar mucho tiempo este enojo sin resolverlo, se convierte después en amargura. El odio, la venganza, porque a veces también cuando alguien nos ofende, tenemos ese deseo natural, carnal, de vengarnos, ¿no? De hacer justicia, ¿no? Que se haga justicia, ¿no? Y a veces no esperamos a la justicia de Dios, sino que a veces queremos nosotros tomar la justicia por nuestras propias manos. Y también otro fruto es a veces la envidia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de caer en esta trampa, en la trampa de la ofensa? Bueno, los insultos. Empezamos a decir cosas, yo te respondo y te digo algo peor para herirte. Los ataques, a veces que también se dan en la misma familia o en las mismas las heridas que nos causamos los unos a los otros, las divisiones, ¿no? Las divisiones que también suceden en el mismo, incluso núcleo familiar, los bandos, ¿no? Los famosos bandos que a veces se dan también en las iglesias, en las congregaciones, porque por ahí uno se ofendió, le cuenta al amigo, a la amiga, entonces es como que, te unes en ese dolor con tu compañera y luego esto se empieza a generar como una división, ¿cierto? Que también llega a producirse separaciones, incluso no solamente conyugal, sino también a veces separaciones en la misma iglesia, porque pasa de que hay ofensa muchas veces entre ministerios o entre pastores y tristemente esto también llega a veces a ocurrir una separación rotas entre amigas de años, entre amigos de años, entre colegas, traiciones también, que es algo muy doloroso que nuestro Señor Jesús vivió y pasó. Y bueno, todo eso en la mayoría de casos produce que te apartes del Señor. Y a veces y más seguido que te apartes de la iglesia, ¿no? Hay muchas personas que a veces han quedado tan ofendidos por algo que ha pasado en la iglesia que ya no quieren saber más nada de la iglesia y a veces tristemente hasta de Dios. Ya no quieren saber nada de Dios porque una ofensa eh, ha producido tanto dolor en su corazón que no pueden superarlo. Em, la forma más efectiva que el enemigo utiliza para cegarnos es hacer que nos concentremos en nosotros mismos, es decir, en nuestro propio dolor. Cuando una persona nos ofende, en ese momento nos hacemos conscientes de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor y nos enfocamos en la herida que nos ha hecho. Nos enfocamos en ese sentimiento de dolor que estamos atravesando en ese momento. Y el enemigo utiliza eso para cegarnos, ¿no? Eh, para que el dolor en ese momento estamos sintiendo sea grande.
Cuanto más estrecha es la relación con la persona que te ofendió, más grave será la ofensa. Porque uno a veces se duele cuando alguien que no nos conoce tanto por ahí que nos ofende, ¿no? Pero cuando es alguien de nuestra entera confianza, cuando es alguien de nuestra familia o nuestra amiga o tu líder o alguien que te conoce, alguien que ha caminado contigo por años, te ofende, eso es algo mucho más doloroso de poder superar. De hecho, la historia nos demuestra que las más sangrientas son las guerras civiles que se producen en hermano contra hermano, hijo contra padre y padre contra hijo. Sin ir muy lejos, la Biblia nos cuenta de varias de estas guerras o conflictos, como por ejemplo con David y su hijo Absalón. Em, entonces, son guerras más sangrientas, más dolorosas, porque se levanta justamente dentro de un mismo lugar, entre hermanos, ¿no? Y otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que cuanto más grandes son las expectativas, más profunda es la caída. Porque, por ejemplo, ofensas a veces vienen de alguien en quien tú más confiabas, ¿no? La ofensa a veces viene de alguien en que tú habías depositado tu confianza, tu vulnerabilidad, habías abierto tu corazón con esta persona y obviamente uno en ese cuando caminas de la mano con una persona que te conoce mucho, tienes expectativas. Tienes expectativas de que no te falle, tienes expectativas de que sea leal a ti, de que cuide tus espaldas, ¿no? Que si que digamos, eh, mínimamente te va a defender. Entonces, es imposible no tener una expectativa de alguien en quien tú confías, en tu hecha, quizás en un pastor, quizás en tus propios padres, o en tu hermano, o en tu cónyuge, en tu mejor amiga. Eh, es muy difícil de superar una ofensa cuando has abierto mucho tu corazón con esa persona y esperas lealtad de esa persona. Eh, Podemos ir a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a buscarlo juntas. Vamos a Timoteo, el capítulo 3 y en el versículo 2 dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, y no considerarán nada sagrado. Acá lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es que en los últimos tiempos la gente solo tendrá amor por sí misma. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo? Que mientras, mientras más eh, crezca la maldad en el mundo, que ya estaba escrita por los mismos apóstoles, que el amor de muchos se iba a enfriar, más van a crecer los conflictos. ¿Por qué? Porque se van a otros, que es algo que también vamos a leer más adelante. Por ejemplo, si vamos a Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, podemos observar en el versículo 24 y 26 que dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Pero a veces eso también no se puede cumplir, porque muchas veces las personas que estamos en la iglesia o en nuestras mismas casas no somos pacientes los unos con los otros, ¿no? No somos bondadosos los unos con los otros. Y muchas veces andamos peleando y producto de eso vienen las ofensas. Entonces, podemos dividir a todas las personas ofendidas en dos grandes grupos. Quienes han sido tratados injustamente, que sería el grupo número 1, y el grupo número 2 sería quienes creen
que han sido tratados injustamente. Voy a repetir. Primero tenemos un primer grupo, que es quienes han sido tratados injustamente. Y el segundo grupo son los que creen que han sido tratados injustamente. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces pasa que uno se ofende, pero no se da cuenta que quizás es algo que tú has creído. Quizás estás atrapada en una ofensa que de repente fue un malentendido y que si eso se aclarara, te darías la trampa. Pero hay personas que efectivamente sí han sido tratadas injustamente y vamos a ir viendo también algunos ejemplos de eso. Y una de las cosas que es muy importante también resaltar es que hay un elemento que está presente siempre cuando uno está atrapada en la ofensa, y es el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo hace que nos consideremos víctimas y además también que el orgullo es un engaño. ¿Por qué? Porque cuando uno no puede creer que la persona haya sido capaz de hacernos algo así, porque el orgullo te pone en una posición como de intocable, te pone en una posición como superior. Pero ¿por qué me ha hecho esto? Yo no merezco que esta persona me haya era. Entonces, muchas veces este orgullo es un componente muy lejos de la humildad y que nos es difícil poder tratarlo, poder darnos cuenta. em, y mientras una persona siga con los lentes del orgullo, creyendo que eres intocable, creyendo que nunca nadie te va a ofender o que tal vez no lo merecías porque tú diste mucho, porque tú te portaste bien. Y esos son estándares y medidas que no necesariamente son las correctas. Em, Algo importante también que quería mencionar es que en Apocalipsis se nos habla mucho el oro refinado, ¿no? Y quiero tocar un poco el tema del oro, porque muchas veces las ofensas en las que somos víctimas, si se podría decir así, son un proceso importante para nuestra vida y eso nos va a ayudar a salir muchas veces de esa trampa. La primera instrucción que le dio Jesús para ser libres del engaño, esto está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18, para que puedan también leerlo cuando tengan tiempo. Jesús está hablando a una de las iglesias y le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y es interesante porque dice que para que seas libre del engaño, porque a veces pasa que cuando estamos atrapados en una ofensa, somos muchas veces em, no es la intención de la otra persona dañar tu corazón y no lo vemos. Muchas veces la herida que en ese momento se ha producido en nuestro interior es tan grande, es tan dolorosa, que no vemos que es un engaño para ambas partes, para que las dos partes estén ofendidas, estén separadas, estén enojadas. Y entonces el Señor dice, para que seas libre del engaño, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y ahora les voy a explicar por qué. El primer paso para refinar el oro es molerlo hasta hacerlo polvo, 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 con una sustancia llamada fudente. Y luego la mezcla se coloca en un horno súper así fuerte donde se le derrite con un fuego intenso. Luego, las impurezas salen a la superficie y el oro más pesado queda en el fondo. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces
estas, estas ofensas sacan de nosotros muchas impurezas y muchas cosas que están bien arraigadas en nosotros, de las que muchas veces no somos conscientes. Y es verdad que hay ofensas que no las merecí, que no, pero que el Señor las usa. El Señor las usa porque hay muchas impurezas dentro de nuestro corazón que no la vemos sino hasta cuando alguien nos ofende. Y cuando quiero que ustedes visualicen como que se estuvieran en ese momento metiendo en un horno de fuego, eh, y tú siendo oro, y empieza un proceso de calentamiento, a salir un montón de cosas dentro de nosotros, y eso va quedando en la superficie, en la parte de arriba, ¿cierto? Para que el Señor vaya a quitar, porque lo importante es lo que queda dentro, lo que queda, digamos, este residuo que queda, este oro pesado, es justamente eso lo valioso. Y la única forma de que nosotros podamos ser procesados como el oro es en el horno de fuego. Y muchas veces va a ser a través de ofensas que no la hemos buscado, que no la hemos merecido, y otras también van a ser malos entendidos. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 48, en el versículo 10, dice: te he pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. ¡Wow! Otra vez, repito, te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. ¡Wow! A nadie le gusta sufrir. A nadie, definitivamente. Pero, sin embargo, todas estas tribulaciones y estos sufrimientos son muy necesarios para nosotros. Dios nos afina con aflicciones, con pruebas y con tribulaciones, cuyo calor aparta las impurezas que están en nosotros, que nosotros ni siquiera sabemos que la tenemos, hasta que alguien nos ofende. Por ejemplo, la falta de perdón. Esa es una de las impurezas que brota y que hablábamos, sí, hablamos de la palabra y predicamos, y qué lindo que tenemos que perdonar 70 veces 7, qué bonito suena, qué lindo. Pero cuando alguien te ofende y te da donde más te duele, uno batalla con la falta de perdón. Que estas impurezas que están en nuestro interior empiezan a salir y a brotar una vez que estamos ofendidos. Si vamos a Mateo 24, eh, del 10 al 13, dice algo, el Señor dice algo muy interesante. Vámonos a Mateo. Y en el capítulo 24, en el versículo 10, el Señor dice: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y esta parte, cuando dice que muchos se van a traicionar, que se engañarán, que el amor de muchos se enfriará, es algo que nosotros ya estamos viendo. Estamos viendo bastante fuerte que el amor de muchos se empieza a enfriar, que cada vez hay más conflictos entre hermanos, entre familia, incluso podemos ver también
la gran deshonra que hay entre hijos a padres, y todo eso es algo que la Biblia lo anuncia. Pero dicen que muchos tropezarán. Em, y creo que una de las cosas más importantes en este tiempo que tenemos que cuidar, sobre todo en los últimos tiempos, es que por una ofensa no resuelta a tiempo, nuestro corazón se puede enfriar, nuestro amor se puede enfriar. Y una persona que tal vez ha sido ofendida muchas veces y en reiteradas oportunidades, no solamente hay una amargura arraigada en el corazón de esa persona, sino que a veces el dolor es tan grande que se enfría tu amor por los demás, que empiezas a guardar ciertas distancias que a veces son buenas, pero que empiezan también a alejarte del propósito que Dios tiene para ti. A Jesús, por ejemplo, no le pidieron perdón por abandonarlo, ni sus amigos, ni los soldados. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces es más fácil perdonar a alguien cuando nos pide perdón. Es más fácil perdonar a alguien cuando tú ves que está arrepentido, cuando tú ves que, bueno, hace méritos y hace cosas como para reconciliarse contigo. Entonces, como que va cediendo y dice, bueno, lo voy a perdonar. Pero ¿qué pasa cuando la persona no te pidió perdón? Y no solo eso, sino que también se hace el ofendido. Y es más difícil perdonar así. Pero nuevamente vemos al ejemplo de nuestro amado Señor, porque si bien es cierto, sus amigos cercanos vivieron con él 3 años, lo abandonaron en el peor momento de su vida, en el peor momento donde él necesitaba que oren por él, que velen por él, que lo contengan. No lo hicieron, se fueron todos, aún sus más cercanos, y él ofreció el perdón gratuitamente. Nunca le pidieron perdón. La Biblia no lo dice. La Biblia no registra que sus apóstoles le pidieron perdón por haberlo abandonado, pero sin embargo, él perdonó gratuitamente. Fue algo que él soltó, lo ofreció sin que nadie le pida perdón. Y eso es definitivamente algo muy difícil de practicar, pero si el Señor lo pudo hacer y el Espíritu de nuestro Señor está en nosotros, también tenemos esta misma capacidad de poder hacerlo. Cuando nos sentimos heridos, construimos muros alrededor de nuestros corazones, y eso es cierto. Sí se va endureciendo poco a poco nuestro corazón, porque a veces la ofensa es tan dura que tú quieres protegerte, ¿cierto? Tú quieres me voy a proteger, y vienen como mecanismos de defensa, y a veces lo vemos en los animales, lo vemos en la creación, ¿no es cierto? Cuando el puercoespín está a punto de ser atacado, se hace bolita y le salen espinas, ¿no es cierto? Porque uno quiere protegerse, esa es lo primero que te va a salir, poder levantar ese muro de protección para que uno no sangre tanto, para cuidarte a ti mismo, ¿no? Y algo súper fuerte, que suena así como duro, pero es real, es que el amor incondicional les da a esas personas el derecho de herirnos. Wow, me voy a repetir. El amor incondicional les da el derecho a los demás de herirnos. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a una persona cercana a ti, estás ahí presto para ayudar, para estar con la persona, pero esa vulnerabilidad que tú le muestras puede en algún momento usarlo como arma. Yo lo he vivido, a mí me ha pasado muchas veces. Pues yo soy una persona que da mucho. A mí me gusta dar mucho, me gusta entregar mucho amor. Y si yo tengo que cortarme un brazo para dártelo, yo lo hago sin pensar. Pero también he sido muy lastimada por eso, porque el que he recibido a veces de la otra persona, traición, murmuración, deslealtad. Y a veces eso te duele mucho porque dices, realmente yo no lo merecía, no merecía este trato, no merecía que me paguen así. Pero este amor incondicional
no es que el Señor nos manda a amar, porque el Señor nos dijo claramente, les doy un nuevo mandamiento, que tú tienes que amar a los demás como yo los he amado. ¿Y cuál fue el amor de Cristo hacia nosotros? Fue un amor incondicional. Y para que sepan que ustedes son mis discípulos, se van a amar como yo los he amado. Entonces vas a dar un amor incondicional, pero también pasa que esa vulnerabilidad, al exponer nuestro corazón, le va a dar a la otra persona el derecho o, digamos, el acceso para herirnos. Y a veces, cuando nos mostramos muy vulnerables ante una persona de nuestra entera confianza, muchas veces y tristemente utilizan esa vulnerabilidad como una arma para destruirte. A muchos pastores, a muchos líderes, a muchos ministros les ha pasado algo así. Y superar eso es bastante duro. Pero, como vemos la vida de nuestro Señor Jesús, aprender la obediencia en todo lo que padecemos. Porque a pesar de haber sido heridos y ofendidos, tenemos que caminar en obediencia, aún en esos momentos. Y cuando padecemos, cuando estamos en ese padecimiento, en ese momento de dolor, aún ahí tenemos que obedecer. Y obedecer lo que nuestro Señor nos indica, nos ha enseñado, y muchas veces eso implica negarnos a nosotros mismos. Pasar por alto la ofensa es un acto heroico, es un acto que no cualquiera lo hace, es un acto que demuestra que tú tienes el carácter de Cristo. Pasar por alto la ofensa no es que seas un tonto, que te dejes pisar el poncho, así se dice acá en mi país, que te dejes pisar el poncho o que seas ingenuo y que seas pasivo. O sea, el Señor no era, no era un tonto, no era un sonso, no era el absoluto, pero Él pasaba por alto la ofensa. Él era inofendible. Jesús era inofendible. Él no se ofendía con nada. Le decían de todo. Hijo del diablo, hechicero, mentiroso, de todo le decían. Y él, inamovible. Él no se le movía un pelo. Porque él sabía quién era. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, nos pueden hacer o decir lo que sea, pero yo sé quién soy. Y él sabía quién era. Por lo tanto, él no se indignó, ni siquiera con sus propios apóstoles. Ni siquiera cuando Pedro lo niega. La Biblia solamente nos cuenta que se encuentra con Pedro y le dice, ¿me amas, Pedro? En ningún momento se ve que le reclama ni le dice, ¿por qué me negaste? Si tú sabías quién yo era. No, porque él entendía la debilidad humana. Él entendía que las personas cometemos errores, que nos equivocamos. Y que a veces decimos cosas que no queremos decir. Imagínate a Pedro decir, yo no lo conozco. Debe haber sido muy duro para él. O sea, sin duda le dolió a Jesús, le dolió. Y también no nos hemos puesto a pensar cuánto le dolió los 3 años que caminó con Judas. Haber confiado en Judas, haber hecho milagros con Judas, haber capacitado a Judas, haberlo amado como a todos y sabía en el fondo lo que iba a pasar. Entonces, tenemos un ejemplo de Jesús que fue humano, que fue hombre, que también le dolió la traición, que debe haber sido difícil para él amar a Judas, pero que él le dio el mismo amor que los demás. Si vemos la vida de José, por ejemplo, que es un ejemplo maravilloso de la Biblia, vemos que José se mantuvo libre de la ofensa y el plan de Dios se afirmó en su vida y en la vida de sus hermanos. Y eso es un ejemplo tremendo. Porque José tenía
1000 excusas para ofenderse. Después de todo lo que le hicieron sus hermanos. Después de haberle lanzado al pozo, después de haberle hecho de todo, haberlo vendido. Qué horrible que tus hermanos te hagan eso. José tenía muchas razones para estar ofendido. Cuando lo meten a la cárcel, luego se vuelve amigo de Potifar y después lo acusa la esposa de que José había querido estar con ella. O sea, al pobre hombre le pasó de todo, pero él se mantuvo libre en todo momento de la ofensa. Y eso es algo que debe impactar nuestra vida porque vemos que todo el Señor lo tenía planeado. Uno pensará, pobre José, o José dirá, pero ¿qué he hecho? ¿Pero por qué me está pasando esto? Sus mismos hermanos. Pero todo estaba planeado por el Señor, todo tenía un propósito maravilloso. La única persona que puede sacarnos de la voluntad de Dios somos nosotros mismos. No hay diablo, no hay demonio, ni el mismo Satanás, ni el hermano de la iglesia, ni nuestro papá, nuestra mamá, nuestro cónyuge. Nadie nos puede sacar del propósito de Dios. Nadie. Ninguna ofensa, por más grande que sea. A José nada lo sacó del propósito de Dios. José se mantuvo firme en todo momento. La única persona que sí puede sacarnos de eso somos nosotros. Cuando nosotros nos mantenemos ofendidos en todo momento y no podemos superar eso, sí podemos nosotros salir del propósito de Dios. Porque quizás renunciamos a nuestro ministerio, quizás nos vamos de la iglesia donde el Señor tenía planeado algo para nosotros, quizás nos separamos, nos salimos de una relación. eh, Puede pasar muchas cosas para salirnos del propósito de Dios, pero nadie nos puede sacar de su voluntad si no somos nosotros. Si nos mantenemos libres de ofensas, permaneceremos dentro de la voluntad del Señor. Solamente si nos mantenemos libres de la ofensa. Porque si nosotros seguimos em, atrapados en la ofensa, muchas veces nos vamos a salir de ahí y no vamos a poder superar. Otro ejemplo de la Biblia, muy tremendo, es la vida de David y de Saúl. Fue Dios quien puso a David bajo el cuidado de Saúl. Y eso es una de las injusticias más grandes, creo, bíblicas. El ver todo lo que David sufrió en manos de Saúl. Pero ¿por qué Dios puso a David bajo el cuidado de Saúl? Sabiendo lo que Saúl le iba a hacer a David. Fueron 14 años donde Saúl persiguió a David para querer matarlo y sin razón aparente. ¿Por qué Dios querría haber puesto a David bajo el cuidado de Saúl? ¿Acaso David no tenía suficientes motivos para estar ofendido con Saúl? Claro, David ha podido mantener años ofendido con Saúl por todo lo que Saúl le hacía. David necesitaba un líder que lo prepare, no que lo destruya. Lo que David necesitaba era alguien que lo forme, un ejemplo. ¿Y qué fue lo que tuvo? Un perseguidor, alguien que lo quería matar, que le tenía unos celos terribles y una envidia terrible. Pero Dios lo sometió a David a esa prueba tan grande. Pero aún mientras Saúl intentaba matarlo, el corazón de David ardía de esperanza. Una y otra vez David decía, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. No me voy a atrever a hacer eso. Porque en el fondo David tenía el anhelo, tenía la esperanza que Saúl vuelva en sí, recapacite y lo ame y lo quiera. David no iba a matar a Saúl, aunque él había asesinado a personas inocentes
y deseaba matarlo también a David. David no deseaba vengarse a sí mismo. David renunció a la justicia por sus propias manos. David no quería vengarse a sí mismo, sino que lo que hacía David, y sin que la Biblia lo mencione, David le dejó la venganza a Dios. David lo único que hizo es, Señor, mira cómo me persiguen, Señor, líbrame de mis enemigos. Pero David, por más oportunidad que tenía de asesinar a Saúl o de vengarse de Saúl, jamás lo hizo. Es más, si leemos toda la historia de David, nos damos cuenta que una y otra vez David no se quiso vengar de nadie, ni de su hijo, ni del también de Saúl. Al contrario, era un hombre, como una de las hermanas ha puesto, conforme al corazón de Dios. Y David no era perfecto. David tenía una gran debilidad, la inmoralidad sexual. Esa era la debilidad de David. David no era un buen padre, definitivamente no lo era, porque los hijos le salieron, pero uno peor que el otro. Pero sí que tenía el corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque nunca se quiso vengar, porque nunca quiso hacer justicia con sus propias manos, porque David no paraba ofendido. Al contrario, David era rápido para pasar por alto la ofensa. ¿Cuántas personas tienen el corazón de David hoy? Esa es una gran pregunta. ¿Cuántas personas, incluyéndome a mí, me hago la pregunta también? ¿Tenemos el corazón de David? ¿Pasamos por alto la ofensa rápido o nos quedamos atrapados en la ofensa? Es cierto que ya no estamos en esa época de matarnos con espadas materiales, pero sí nos destrozamos con otra espada, ¿cierto? Que es la lengua. Exacto, la boca. Con esa espada nos destrozamos. Y en Proverbios 18:21 dice que tenemos un poder en la lengua, de la vida o de la muerte. Y es cierto que ya no estamos en esas épocas donde agarramos la espada y nos agarramos cuerpo a cuerpo, pero a veces una herida física es menos dolorosa que una herida de la boca. Y muchas veces hemos sido agentes del enemigo en ofender a alguien y no nos hemos dado cuenta que lo que habíamos dicho o lo que hemos dicho no venía ni de Dios y a veces ni de nosotros mismos, sino venía del enemigo, venía del infierno. Y el problema es que cuando nosotros hablamos y decimos algo y ofendemos, ¿cómo te retractas? ¿Cómo tomas esa palabra y la borras? Ya no puedes borrarla. Ya quedó impregnada en el corazón de la otra persona, ya no hay cómo sacarla. Entonces, a veces, estos procesos de fuego que habíamos hablado anteriormente, del horno de fuego en el que pasamos, nos ayuda para darnos cuenta cómo está nuestro corazón. Muchas veces somos ofendidos por hermanos, por amigos, por líderes, em, y apuntamos con armas afiladas, con la armadura del enojo. Y aunque la información sea cierta y exacta, los motivos son impuros. ¿A qué me refiero? Porque muchas veces por una murmuración viene una información, que puede ser una información verídica, pero que a veces al contarla, que uno cree que tal vez está edificando, pero a veces hay motivos que son impuros en nuestro corazón. Y eso solo lo sabe el Señor, ¿no? Porque el Señor dice que Él es el único que puede discernir las intenciones del corazón. Y a veces pasa que cuando uno es ofendido,
uno cree que la otra persona tuvo la intención de lastimarnos, pero tú no lo sabes, porque tú no conoces, o sea, lo único que ve la intención de tu corazón es el Señor. Uno no puede ver la intención del corazón del hombre. Yo no tengo esa capacidad de ver. Solo el Señor es el único que ve el corazón. Y aunque hubiera parecido que sí, que tuvo la intención de herirnos, solo Él es el único que sabe. Y nosotros tenemos que tener la humildad de dejarle al Señor eso. Decir, yo no voy a juzgar su corazón. Yo recuerdo que hace algún tiempo me pasó algo bastante doloroso en una de las congregaciones en la que estaba. Y yo fui tratada muy duramente y yo no podía demostrar que no había mala intención de mi corazón. Em, yo decía, Señor, tú me conoces, tú sabes que no ha sido esa intención, yo no lo he hecho con esa intención. Pero ellos creyeron que sí. Y después el Señor, gracias a Dios, me puso en otra congregación y hablando esto con mi pastor y yo le contaba y me dijo algo que a mí me sanó mucho. Y yo se lo quiero compartir y me decía, pueden juzgar la falta de sabiduría de cómo lidiaste con esta situación, pero no pueden juzgar tu corazón. Y es que a veces cometemos errores, pero muchas veces no es nuestra intención hacerlo. Hay falta de sabiduría, hay a veces inmadurez, a veces hay heridas también que están en nuestro interior y a veces actuamos impulsivamente, no medimos lo que hacemos y metemos la pata. Pero el Señor es el único que puede realmente ver con qué intención hiciste las cosas. Y se siente cierto alivio cuando alguien es ofendido por ti y la persona te dice, mira, me dolió lo que hiciste, me dolió lo que me dijiste, pero solo Dios es el único que conoce la intención de tu corazón y solo Él sabe con qué intención lo hiciste. Y eso también es algo hermoso porque cuando a veces uno quiere resolver un conflicto, em, lo haces desde la cólera, desde el enojo, desde querer defenderte y a veces atacas la identidad de la persona. Y eso es algo también bien delicado. Es muy delicado atacar la identidad de una persona. Y otra de las cosas también que sucede en medio de una ofensa es el sembrar discordia. El sembrar discordia o separación entre hermanos es abominación del Señor. Y eso lo habla en Proverbios 6, del 16 al 19. Cuando repetimos algo con la intención de separar a las personas o dañar una relación o la reputación de alguien, eso es afrenta a Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque se da también que sin querer sembramos discordia en algún lugar, en la familia, con los hermanos, en el lugar donde te encuentres. Algo pasó. Y a veces el contar lo que te hicieron a otra persona y se empiezan a generar estos bandos, estas alianzas, ¿no? Que te juntas con tu amigo, mira lo que me hizo y mira lo que me dijo y cómo es posible y no sé qué. Y la otra persona te escucha y dices, wow, qué hoy no, qué horror, ya no hay que juntarnos con ella. Y todo esto se empieza así a armar. Estamos sembrando discordia. Y a veces lo que queremos es ser consolados, contar nuestra versión de la historia. A nosotras que somos mujeres nos gusta hablar, necesitamos hablar. Y a veces queremos hablar y hablarlo varias veces porque mientras uno habla va sanando.
y a veces empiezas a contarle a más personas, a más amigas, y luego entonces se hace todo un problema, y si es que estás en una iglesia peor, porque la otra persona también cuenta su versión de los hechos, entonces se generan dos bandos y eso puede terminar muy mal, porque de alguna u otra manera, aunque tu intención haya sido ser consolada y necesitabas desahogarte, eso puede ser convertido, el enemigo lo puede convertir en sembrar discordia. Y el problema es que a veces, cuando hacemos esto, ensuciamos la reputación de alguien. Y eso también es muy delicado. Es cierto que a Jesús no le importaba su reputación, eso es verdad. O sea, eso es verdad también de que em, muchas veces nos van a calumniar. Y a veces por querer defender nuestra imagen o guardar nuestra imagen nos desesperamos y queremos limpiar. No sé si les ha pasado alguna vez que se cayó, que comieron algo y se les cayó una mancha en el polo y quieren limpiarlo rápido y no sé si se han dado cuenta que la mancha se hace más grande y mejor estaba cuando te ensuciaste porque estaba chiquito y cuando te quieres limpiar se hizo un manchón. Ya, eso también sucede. Muchas veces alguien daña nuestra reputación por una ofensa o por algo que pasó, daña nuestra imagen y nos queremos limpiar. Y a veces al limpiarnos la embarramos peor. Es mejor que le entreguemos al Señor nuestra reputación, nuestra imagen, decir, Señor, tú sabes cómo fueron las cosas y yo voy a esperar a que tú me defiendas. No me voy a defender yo. Cuando Poncio Pilato le decía a Jesús, pero habla pues, defiéndete, ¿quién eres? Habla. Si tú no te defiendes, ¿no te das cuenta que yo tengo el poder de liberarte o de crucificarte? Y Jesús le dice, tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado desde arriba. Pero a veces nos es difícil conformarnos con lo que el Señor piensa de nosotros. Queremos que los demás también sepan nuestra verdad. Queremos esforzarnos de que los demás sepan que así no fueron las cosas. Que cuando alguien nos ofende y eso empieza a ir creciendo, a ir trascendiendo, queremos contar nuestra parte de la historia. Y muchas veces el Señor nos manda a guardar silencio y a decir, no, no te defiendas, déjalo así, que todos piensen eso. Y eso es doloroso porque dices, ¿cómo voy a dejar que todos piensen eso? Y el Señor muchas veces nos manda a morir nuestra imagen, a no defender. Sí, la persona me ofendió y no va a hacer nada. Pues el Señor nos dice que si alguien te abofetea en la mejilla derecha, ofrece la izquierda. Y es bien fácil decirlo, pero cuando te pasa es muy difícil hacerle caso al Señor, porque toda tu carne va a querer defenderse, toda tu carne va a querer no solo defenderse, sino que hacerle ver a esa persona que está mal lo que está haciendo. Y hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque muchas veces el Señor solo te va a decir, calla y no hagas nada. Y eso tiene que ver con la humildad, que es lo contrario al orgullo, que es lo que habíamos hablado hace un momento. La humildad y el saber negarnos a vengarnos son la clave que nos liberan de la prisión de la ofensa. La humildad. La humildad es la llave. Es la llave para poder ser libre de la ofensa. El saber negarnos, ¿por qué? Porque yo me niego a mí misma, me niego a mi autojusticia. Cuando tú haces justicia, ¿sabes lo que estás haciendo? Tú le estás quitando la oportunidad al Señor que Él sea juez. Él se sale. Mi pastor me decía así, si tú te quieres, si tú tomas la justicia por tus propias manos, tú estás diciéndole al Señor, sal, no, yo lo voy a hacer. Y estás perdiendo la oportunidad de que sea Él que se encargue. Y la justicia del Señor no es como la justicia terrenal. Muchas veces la justicia del Señor
hacia alguien que te ha ofendido no va a ser como tú quieres. Quizás nunca te defienda, quizás tu verdad nunca salga a la luz, quizás la persona nunca te pide perdón, quizás la justicia del Señor solamente sea el prosperarte a ti delante de todos. Quizás la justicia del Señor sea que todos vean cómo Él te corona de favores. Y eso ya es bastante. Pero para eso hay que esperar. Y hay que ser humildes. Y hay que vencer el orgullo. Y es ser entendidos en que sí, sí, pues nos van a ofender. Nos van a ofender porque estamos en un mundo que funciona así. Aún en el reino, sí, cuando Jesús llegó a la tierra, se acercó el reino. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él había traído el reino. Pero entre los apóstoles también se ofendían. No sé si ustedes han visto la serie de Chosen, pero es una serie maravillosa que se las recomiendo, porque ahí se ve las dinámicas que ocurrían, que estoy segura que han ocurrido entre los apóstoles, que se peleaban los unos con los otros y no se soportaban. Y son cosas que ocurren, que ocurren incluso en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros cónyuges. Sucede eso. Es ofensa tras ofensa. El renunciar a vengarnos. El Señor dice, mía es la venganza. ¿Cuándo? Él sabrá. ¿Cómo? Él sabrá. Otra cosa que también les recomiendo es, hay una película que se llama La Cabaña, que también es buenísima, donde habla justamente de eso, de que a veces queremos tomar el lugar de juez. Queremos sentarnos en esa silla, en la silla de juez y decir esto sí, esto no, a él no le voy a perdonar y nos creemos con ese derecho de querer castigar al, al que nos dañó. Y hay una parte donde en la película Dios lo pone al protagonista porque estaba muy dolido con su padre le había hecho mucho daño y él odiaba a su papá. Y en una parte de la película, Dios lo pone a él viendo a su papá de niño, cómo era maltratado. Y Dios le hace la pregunta y le dice, ¿quieres que lo castigue? O sea, y al ver la realidad de su papá, cómo era su papá de niño, él no pudo. Y entendió, él lo entendió. Ahí uno se da cuenta, uno quisiera castigar al que te hizo daño, pero tú no sabes lo que esa persona ha vivido, tú no sabes por qué esa persona es así. Tiene heridas muy profundas que tú no las ves, pero que el Señor las ve, el Señor sí sabe. Nosotros no tenemos la figura completa, Él la tiene. Entonces que nosotros a veces querramos tomar la justicia por nuestras propias manos o no perdonar, eso nos pone en un lugar de juez que no nos corresponde. Entonces, la clave es la humildad para salir de la trampa de la ofensa. Y también entender que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona. Si nosotros no podemos tener ese corazón perdonador, Él no nos va a perdonar y lo dice claramente en su palabra. Y también nos habla de la parábola, por ejemplo, del rey, que le perdona una deuda grandísima a uno de sus siervos. Y cuando sale el siervo por ahí, se encuentra con alguien que le debía nada, le debía muy poquito dinero a comparación de la deuda que el rey le perdonó. Y el siervo le dijo, no, no, me pagas todo. Y el rey se enteró, lo tomó y lo metió a la cárcel y le dijo, ahora no sales de acá hasta que me pagues todo. Y a veces hacemos eso. El Señor nos ha perdonado tantas cosas y a veces no podemos perdonar una ofensa que alguien nos ha hecho. Es difícil cuando alguien nos perdona, em, mejor dicho, es difícil cuando tenemos que ofrecer el perdón cuando no nos piden perdón. Y si tú no has perdonado a alguien que te ha ofendido, porque esa persona jamás, jamás vino a ti y te pidió perdón. Esa persona nunca
te ofreció unas disculpas, nunca se hizo cargo del daño que te hizo. Si todavía tienes eso en tu corazón, yo te animo a que tengas un tiempo con el Señor y que hagas un ejercicio que a mí me ayudó muchísimo, que cierres tus ojos y que te imagines que esa persona está delante de ti y que tú sueltes el perdón a esa persona pronunciando su nombre y decir, voy a inventar un nombre, María, yo te perdono por lo que me hiciste. A pesar de que tú no me hayas pedido perdón, yo te perdono y te dejo libre. Y decido soltar esta ofensa porque no me pertenece y te perdono y te libero. Así haya sido cualquier persona. Tal vez no tengas esa persona viva, quizás fue tu papá, mamá o alguien que te hizo daño y ya no está aquí, pero te aseguro que este ejercicio te va a ayudar mucho, porque a veces hay perdones que no hemos pronunciado en voz alta. Hay perdones que nunca hemos podido decir, porque la persona nunca se acercó para pedirnos perdón, pero tenemos eso guardado en nuestro interior y esas heridas se comienzan a convertir en amarguras y muchas veces en dolores físicos. Y hoy el Señor creo que quiere traer esta palabra para ustedes. No sé por qué me la trajo, pero sé que les va a ayudar mucho, que les va a servir. Aprendamos a perdonar rápido, como los niños. Cuando los niños se pelean, se reconcilian muy rápido. A veces hasta se pegan. A veces los niños a veces hasta se jalonean los pelos, se dicen cosas terribles. Y a los 10 minutos están jugando otra vez. Aprendamos a ser como ellos, porque Jesús dice que si no fuéramos como niños, no entraríamos al reino de los cielos. A veces la reconciliación no es tan rápida, a veces perdonamos, sí, decidimos perdonar, nos liberamos de la ofensa y quizás para retomar esa amistad o esa relación ya requiera tiempo, quizás no retomes la relación con esa persona, eh, porque también es bueno poner límites, también es bueno saber cuándo el Señor quiere que tomes tu distancia de esta persona y eso está bien. Quizás con el tiempo puede haber una reconciliación, pero lo importante es que no te quedes atrapada en la ofensa. Lo importante es que salgas de ahí y que en este tiempo le preguntes al Espíritu Santo, ¿a quién tengo que perdonar? ¿Hay alguna ofensa que está en mi corazón todavía ahí, que es difícil de soltarla? Y solo Él les va a revelar a qué persona deben perdonar o liberarla de esa ofensa. Quizás llamar por teléfono a alguien, mandarle un mensajito, o decir, mira, te perdono, o oye, perdóname, lo siento si te ofendí. Creo que esas cosas son tan bellas porque empiezan a salir esas impurezas, ¿cierto? Y el Señor nos empieza a usar cada vez más. Así que muchas gracias, gracias por la oportunidad que me dan de compartir esto con ustedes. Que sea el Señor y el Espíritu Santo hablándoles esta noche y le agradezco al Señor y a todas ustedes, a Mónica también, por haberme ofrecido este tiempo. A Juliana también, gracias por ofrecerme este espacio para compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Juliana. Pues Dios hablando a través de ti, creo que a todas nos impactó esa palabra y gracias porque de verdad va llegando hasta el fondo de nuestro corazón y cada uno va como en su intimidad recordando y limpiando esos pedacitos que tenemos que ir sanando. Eh, Muchísimas gracias, pues esta mesa ha sido súper interesante. Hemos comido delicioso, ha sido espectacular todo lo que nosotros hemos recibido y seguramente todo lo que vamos a seguir en la semana o en este tiempo cayendo en cuenta de muchas cosas que dijiste, porque cada palabra que tú vas diciendo no se queda aquí nomás, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Hacemos ya como la conclusión de esta reunión. También pues tener en cuenta, ¿no?
no es lo que se dice, sino cómo se dice, el tonito. Entonces, tenemos que tener más amor con todo para que también suavicemos muchas de las cosas cotidianas que Dios nos manda como a sanar y también a suavizar, ¿no? Y pues sí, Dios permite el proceso para ser refinados como el oro, como tú decías, seguirnos calentando hasta pulirnos, creo que eso es constante, pero asimismo nos hace brillar como el oro y nos pone en lugares y en situaciones donde Él necesita que nosotros seamos luz. Entonces, bueno, seguir amando como Él ama incondicionalmente para tener actos heroicos, ¿no? Porque lo que tú dices, en la espera también no es tan fácil esperar a que Él nos pelee nuestras batallas, pero en esa paciencia también vemos la mano de Él obrando a través de la vida de cada uno de nosotros. Por experiencia personal me ha tocado callar, esperar, pero también digo, Señor, ya ahora lo cogí de contarle mis cuitas, ya como un papá, es que tú sabrás, saber, ¿viste eso que me dijo? Mira a ver tú qué vas a hacer con eso. Y después digo, ay, 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 si hubiera sido de mi mano, hubiera sido más suave. Ves pasar y dices, ok, gracias porque estás conmigo, gracias porque día a día vamos de tu mano y esa es la fortaleza y la evidencia y el testimonio de que Dios está contigo y de que cada vez tenemos que seguir sentándonos a esta mesa para seguir como teniendo herramientas para el día a día, que finalmente con Él es más llevadero, como dice, más ligeras sus cargas, nuestras cargas. Entonces, pues nada, dejar que Dios sea Dios, soltar el control no es fácil, pero es rico porque ya se vuelve liviana la carga. Entonces, quiero compartirles que la expresión de la mesa del Señor está servida se refiere a la idea de que la presencia de Dios o la invitación divina a la comunión está disponible para todos. También puede simbolizar la disponibilidad de bendiciones, de alimento espiritual o la oportunidad de estar cerca de Dios. También puede referirse a la celebración de la Cena del Señor o la Santa Cena donde se comparte pan y vino en memoria de Jesús. Entonces quería compartirles esto porque también debemos en la mesa de nosotros, de nuestra casa, darle ese lugar de honra, ese lugar de sanación, que Dios quiere que lo invitemos a esa mesa, a esa silla, ponerle la silla a Él, para que así como hemos perdido esa reunión familiar, ese hacer almuerzos en casa y poder por lo menos mirarnos a los ojos y saber cómo está la otra persona, empecemos como a invitar a Dios a nuestra mesa para que nos siga llenando de palabra, de alimento y de agradecimiento, porque alrededor de la mesa que Él mismo creó, podemos también transmitir todo lo que hemos aprendido. Y queremos también invitarlas el próximo martes 20 de mayo al siguiente capítulo de la serie La mesa está servida, que sería el segundo capítulo, a esta misma hora en los horarios de cada país. Entonces, muchísimas gracias a todas por participar y por habernos reunido en esta preciosa celebración. Hasta pronto.